A otras programaciones. Sí, y ya estamos instalados para conversar sobre temas importantes, como siempre, aquí en TNE Contigo. Hoy vamos a hablar de la importancia de las mesas de diálogo social. Estamos ya con Francisco Rivera, jefe del Departamento de Diálogo Social de la Subsecretaría del Trabajo. Francisco, un gusto, bienvenido a TNE Contigo, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto, muy buen día. Saludar también a quienes nos están viendo desde sus casas o en las distintas plataformas. Eso, mira. Exacto, Francisco, bienvenido. Vamos a hablar acerca de la importancia de las mesas de diálogo social. Queremos preguntarte en primer lugar, ¿en qué consisten estas mesas de diálogo? Mira, en específico en las mesas de diálogo, cada una de las mesas son temáticas, pero en términos más generales hay que poder plantear dónde se sitúan estas mesas. Y se sitúan dentro de un concepto que es el diálogo social, que es un concepto que ha trabajado fundamentalmente la Organización Internacional del Trabajo como parte de los pilares para poder explicar el trabajo decente. Y lo define como toda aquella expresión entre actores del mundo del trabajo distintas al conflicto. Entonces nosotros lo que hacemos desde el Departamento de Diálogo Social de la Subsecretaría del Trabajo es generar un concurso público para que distintas organizaciones puedan postular y puedan emprender mesas de diálogo en distintos niveles, a nivel de empresa o a niveles superiores a la empresa. En este caso en particular, lo que está haciendo la Central Autónoma de Trabajadores con Global Bus es estar en los niveles más altos del diálogo, ¿cierto? Que podríamos decir es un nivel de confederación. Entonces, la importancia que tiene el diálogo social es múltiple y es bien diversa y diversificada. La primera de ellas es poder, reunir a los actores en un marco de conversación. Ahí podemos ir después profundizando cuáles son esos tópicos de la conversación. Perfecto. Sí, bueno, estos mesas de diálogo social me imagino que también contribuyen a que se den conversaciones importantes tanto para trabajadores, empresarios y también para el gobierno en temáticas que están muy vigentes hoy día. Hay un cambio tecnológico importante, también se habla de la revolución 4.0 que están dándose en la industria y también en particular en el sector del comercio y del transporte. Las mesas de diálogo hablan sobre eso, conversan sí, claro, sobre eso. ¿Cuál es la importancia que usted ve para tratar estos temas que van a impactar la sociedad ahora y también de los próximos años? Bueno, siempre cuando hay cambios disruptivos es bueno intentar procesarlos con los actores, ¿cierto? Es poder conversar. Las mesas de diálogo tienen a su vez distintas dimensiones. Se concibe el diálogo social en su nivel más básico como el simple traspaso de información. O sea, eso nosotros podríamos decir, bueno, aquí ya hay un primer paso para empezar a conversar. Luego se establecen los niveles de consulta, ¿cierto? Que son niveles más avanzados. Y por último el nivel de negociación. El caso de estas mesas de diálogo que van a transporte y a comercio están en el nivel más alto, digamos. Están en el nivel de negociación y lo que buscan es poder acordar con trabajadores, con empleadores y con representantes del gobierno, del Estado, ¿cierto? Algunos mecanismos para poder asegurar la calidad del empleo cuando hay procesos de disrupción tecnológica, como es lo que se ha definido como la revolución tecnológica 4.0, digamos, que afecta principalmente las labores industriales, pero que paulatinamente fue desplazándose hacia los sectores de servicio muy rápidamente. Entonces, cuando uno habla de la revolución tecnológica, tiende a ponerlo como en el concepto del futuro del trabajo, pero es presente del trabajo. O sea, son transformaciones que están ocurriendo actualmente y que deben ser procesadas con las organizaciones de trabajadores, que deben ser procesadas también con las organizaciones de empleadores, ¿cierto? Y nuestro rol como Estado es poder generar esa articulación, favorecerla y poder llegar a acuerdos que permitan, garantizar el trabajo decente, la calidad del empleo, ¿cierto? Y generar una relación de confianza entre los actores del mundo del trabajo. Perfecto. Bueno, ya nos has mencionado que la temática, por así decirlo, central de esta mesa de diálogo es la revolución tecnológica 4.0. En estas mesas, ¿cuán importante es la presencia de los sindicatos y de las organizaciones de trabajadores como la CAT, como la Central Autónoma de Trabajadores?
Coméntanos acerca de la importancia que ellos tienen. Es fundamental. En el rol que... Sí, es fundamental porque primero nos permite en un primer nivel, ¿cierto?, que es lo que hacen los ejecutores, en este caso la CAT, Global BAS, ¿cierto?, nos permite poder diagnosticar cuáles son los dolores, las ansiedades, ¿cierto?, cuáles son los problemas que pueden estar viviendo los y las trabajadoras que se desempeñan en distintos rubros, en este caso comercio y transporte. Luego nos permite que los trabajadores tengan una posición validada por parte del empleador. O sea, es fundamental para el diálogo poder reconocerse como actores válidos. Y en tercer lugar, nos permite poder generar una suerte de corrección de los equilibrios en las mesas, y que también es el rol del Estado, poder hacer que trabajadores y empleadores conversen o negocien o acuerden, ¿cierto?, en un nivel de equilibrio entre. Entonces, para nosotros es fundamental el rol de los trabajadores y las trabajadoras, porque lo que hacen es, bueno, fundamentalmente poder dar esa mirada desde la productividad, desde la producción y desde la organización. Entonces, hay un doble movimiento que es muy virtuoso. Ellos se reúnen con los empleadores, con los organismos del Estado que son pertinentes para poder abordar los temas, en este caso de la Revolución 4.0, y también hacia la organización se da mayor certeza respecto de cuáles son las transformaciones que se van a ir generando, ¿cierto?, y cuál es la gradualidad de esas transformaciones. Perfecto. Francisco, ¿cómo se materializan finalmente las conclusiones y el trabajo de las mesas de diálogo? Bueno, el desarrollo se materializa a través de seminarios, a través de capacitaciones, a través de reuniones, que son propiamente el desarrollo de las mesas, y esto después lleva un acta de acuerdos. En el acta van los acuerdos, que están vinculados con los puntos que se discutieron, y también van los puntos en los cuales no hubo acuerdo, no hubo consenso, ¿cierto? Porque también es importante poder decir, mira, nosotros logramos avanzar en esto, pero nos quedan estos temas pendientes, ¿cierto? La idea es que las mesas de diálogo vayan escalando y vayan también generando frutos que permitan hacer seguimiento a las trayectorias de esos acuerdos, que es algo que es muy importante para nosotros. Muchas veces los actores dicen, bueno, de nuevo me invitan a conversar a un espacio que no necesariamente genera incidencia, ¿cierto?, y cuyos acuerdos después no se implementan. Bueno, para nosotros es muy importante poder hacer seguimiento a la implementación de esos acuerdos. Francisco, tú como jefe del Departamento de Diálogo Social de la Subsecretaría del Trabajo, coméntanos acerca de estos acuerdos en concreto que han destinado para corto, mediano y largo plazo. Bien. Mira, nosotros hicimos un análisis de cómo ha funcionado este programa desde el año 2018 al año 2022. Entonces tomamos los últimos 5 años y los analizamos en función de cuáles eran los temas que más aparecían en las actas de finalización de los proyectos. Perfecto. De las mesas. Y ahí, bueno, el concepto que más se repite es el de diálogo social. O sea, la importancia de seguir conversando, de seguir reuniéndose, de seguir teniendo estos espacios. Pero luego vienen los temas de capacitación, que son muy importantes. Nosotros también dentro del Departamento de Diálogo Social tenemos una línea de formación sindical, que son las escuelas de formación sindical que tienen distintos niveles y que lo que hacen finalmente es poder contribuir a contrabalancear técnicamente, ¿cierto?, a la relación entre empleadores y trabajadores. Pero también aparecieron los temas de seguridad y salud en el trabajo, que son muy relevantes, sobre todo en este periodo, porque estamos en proceso de reformulación de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Los temas de capacitación, los temas de salud y seguridad en el trabajo, los temas de derechos laborales, de fiscalización particularmente, también son temas muy importantes. Y también las mesas de diálogo tienen una expresión coyuntural. Por ejemplo, entre el año 2018 y 2020, uno de los principales temas fue la migración, asociada a poder capacitar a la población migrante en sus derechos laborales, a poder fiscalizar cuáles son los tipos de trabajo que están desarrollando, pero también a poder integrarlos a la cultura nacional, por así decirlo, a poder generar una articulación sociocultural también con esa población, no solamente una integración en términos del trabajo, sino que también en términos sociales.
¿Cómo se constituyen estas mesas de diálogo? ¿Quiénes participan en ellas? Me imagino que hay personas que nos pueden estar viendo que quizás pueden estar interesadas en estos temas, entonces, ¿cómo saber un poco más sobre estas mesas de diálogo? Bueno, las mesas de diálogo que nosotros conducimos desde el Departamento de Diálogo Social son tripartitas, es decir, hay representantes de empleadores, de trabajadores y del Estado, o de los gobiernos en general se traduce, ¿cierto? Pero es del Estado. Las mesas de diálogo pueden tener otras formas, el diálogo social puede tener otras formas, no necesariamente tiene que ser tripartito, también puede ser bipartito, cuando se reúnen dos actores, ¿cierto? A diferencia de tres, que podría ser los trabajadores con los empleadores o los trabajadores con el gobierno o el gobierno con los empresarios. O sea, se podrían generar todos esos tipos de mesas. Y también podrían haber mesas multiactores, que es cuando están los actores del tripartismo, que son estos empresarios, trabajadores, el Estado, pero además llegan otros actores de la sociedad civil y que tienen vinculación con el problema que está analizando la mesa. Entonces nosotros en distintos programas sociales tenemos distintas formas de diálogo. Para el programa Mesas de Diálogo específicamente, son mesas tripartitas. Y esto se hace a través de una licitación, que es un concurso público, que se hace por una plataforma que la página web es la www.mercadopublico.cl, y se hace un llamado anual a poder constituir estas mesas de diálogo. Hasta el año pasado nosotros estamos básicamente trabajando en el nivel de empresa, es decir, una empresa, un sindicato. Pero este año dimos un salto, ¿cierto? Y estamos en niveles superiores a la empresa. Entonces, estamos en niveles de federaciones, confederaciones o centrales, por eso está la CAT, ¿cierto? Que trabaja con niveles altos también de empleadores. Está la CPC, por ejemplo, en una de las mesas que tiene la CAT. Perfecto. ¿Ese es un trabajo anual que se hace en las diferentes mesas de diálogo? Se hace un trabajo anual y se llega a conclusiones, cuándo se empieza también a ejecutar un poco lo que se conversa y los acuerdos a los que se llega con las mesas. Sí, es buena pregunta esa, porque se llega a conclusiones. En general los proyectos cierran antes del año calendario, digamos, antes del 31 de diciembre. Se genera un acta final, ¿cierto? Y en esa acta también viene una programación de cuáles son las acciones que se van a ir desarrollando. O sea, viene una planificación ahí, que también permite a las organizaciones, a los empleadores y a los representantes del gobierno poder generar una suerte de seguimiento a esos acuerdos. Entonces, el primer momento es poder, bueno, logremos el acta, digamos, el acta de acuerdos, y luego hagámosle seguimiento. Francisco, ¿cuál es tu evaluación del trabajo realizado, del trabajo que se está realizando y tus expectativas para el trabajo que seguía? Mira, en respecto de la evaluación, es una evaluación muy positiva, porque uno se da cuenta de que hay muchas trabas para dialogar. La primera, y que tiene que ver con un aspecto muy subjetivo, es la desconfianza. Entonces, el primer pasito para poder juntarnos, conversar, es poder bajar esa barrera de la desconfianza. Y eso se puede hacer trabajándolo como en términos formales, pero sobre todo en términos informales. O sea, es bueno de repente, no sé, un café o una conversación informal, de repente genera más confianza que, bueno, montar una mesa, ¿cierto? Una mesa larga donde estemos, claro, entonces, o donde estemos confrontados, digamos. Entonces, respecto de las evaluaciones, la primera es que esto ha abierto confianza entre los actores. O sea, eso es indudable. Luego hay distintos niveles de acuerdo. O sea, hay muchas mesas que dicen, mira, nosotros vamos a seguir, nuestras conclusiones que vamos a seguir conversando. Entonces uno podría decir, bueno, aquí el acuerdo no funcionó mucho. Pero hay otras que generan, por ejemplo, acuerdos en poder promover proyectos de ley. Que eso tiene una escala nacional y que tiene un impacto que sobrepasa a la empresa y que incorpora a los sectores. Por ejemplo, el transporte. Hay muchos acuerdos que dicen relación con, bueno, vamos a generar proyectos de ley que vayan abordando nuestros problemas y que después, bueno, tengan una discusión a través del Parlamento, ¿cierto? Y que pasen a otra fase, a otro nivel. Respecto de las expectativas del diálogo social, bueno, nosotros nos hemos definido como el Ministerio del Diálogo Social, ¿cierto? Para nosotros es muy importante
concebir el diálogo como un mecanismo de construcción de política pública. Y eso es lo que hemos hecho para el caso de 40 horas, para el caso de la reforma de pensiones, para el caso del salario mínimo, donde se han generado mecanismos de participación ciudadana en los cuales nosotros no solamente podemos levantar información respecto de lo que las personas piensan, sino que también generar modificaciones a lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, es fundamental para generar adherencia de las políticas sociales, para que esa adherencia genere valor público, poder incorporar la voz de los actores en el desarrollo de la política pública. Entonces, para nosotros es fundamental esto, y lo que vamos a hacer es seguir profundizando la línea del diálogo social como un mecanismo no solamente de participación, no solamente de construcción de política pública, sino que sobre todo de profundización de la democracia. Mira, es súper importante estas instancias, para lo que tú comentas, Francisco, que tiene que ver con escuchar también a las voces que a veces son silenciadas también, que pareciera ser que no tienen incidencia en la toma de decisiones políticas en nuestro país, pero que estas instancias permiten que todos los actores puedan conversar, puedan llegar a acuerdos. Así que muy importante, te agradecemos, Francisco, por traernos esta información, conocerla, para que las personas también en sus casas puedan comenzar a interesarse sobre estos temas que tan bien le hacen a nuestra democracia. Así que te agradecemos por estar acá en TN contigo. No, muchas gracias por la invitación y quedamos a disposición para cuando ustedes estimen. Muchas gracias, Francisco, por estar junto a nosotros aquí en TN. Pausa comercial y ya volvemos.